El tema que vamos a ver hoy se denomina etapas de un análisis cuantitativo típico. Este tipo de esquema característico es muy utilizado en química analítica cuantitativa, que va a representar 9 pasos característicos para cualquier identificación de un analito en una muestra. Recordando un poco nuestros conocimientos del primer tema, se denominaba analito a cualquier sustancia a determinar en una muestra. Vemos los 9 pasos, que son la selección de un método de análisis, la obtención de una muestra representativa, la preparación de la muestra, la definición de muestras repetidas, la disolución de la muestra, eliminación de interferencias, medición de la propiedad del analito, cálculo de los resultados y evaluación de la confiabilidad de los resultados. Estos 9 pasos lo vamos a ver mucho más claro y de manera mucho más práctica mediante un ejemplo, que sería un ejemplo real, ¿no? Es el venado muerto por intoxicación de arsénico. Podemos ver aquí en todos los datos que nos dan del caso que se ha visto en una determinada zona muchas características donde ha habido deceso de venados, donde al recolectar la muestra, todas las características que nos dan nos indican que en el hecho del caso había mucha hierba de color amarillenta. El cadáver podíamos ver que tenía un fuerte olor a ajo, que sería una de las primeras pautas de que podía haber sido intoxicación por arsénico. Entonces, mediante este caso presentado, el objetivo del analista va a ser, primero, determinar la manera positiva, que sería la química analítica cualitativa, si hay o no hay arsénico presente en el cadáver. Segundo, va a ser realizar una cuantificación para ver con los datos obtenidos si está dentro de los límites permitidos de tejido animal. Entonces procedemos a hacer las etapas de nuestro análisis cuantitativo. Vamos a ver nuestro primer paso, que sería la selección del método de análisis. Cómo el analista va a identificar y va a determinar cuál sería el mejor método para proceder a la identificación. Es una parte fundamental donde va a tener mucha que ver con la experiencia, la intuición y sobre todo la exactitud del analista. Aquí es fundamental la experiencia del analista y la exactitud en ver qué método va a ser el exacto que nos determine cantidad del analito. ¿De qué depende? Va a depender de la complejidad de nuestra muestra y los componentes de la matriz. Aquí en nuestro caso es una muestra bastante compleja, ¿no? Y la matriz que se refiere al medio en que se contiene al analito. En este caso vamos a ver que el medio que contiene al analito de nuestra muestra representativa va a ser los riñones, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado en confundir al mismo cadáver como la matriz, ya que esto sería falso debido a que dentro del cadáver tendríamos que elegir qué órgano es el indicado donde se va a almacenar nuestro analito. ¿Cómo nosotros verificamos el método? Bueno, en la parte bibliográfica podríamos ver muchos libros de analítica cuantitativa que nos van a dar métodos específicos para cuantificación de analitos. En este caso han utilizado el boletín AOAC, que es el Boletín Oficial de Químicos Analíticos, donde al buscar el analito arsénico se ha visto que uno de los más adecuados podría ser destilación de arsénico en forma de arsina, que se podría luego posteriormente detectar por un método colorimétrico. La obtención de la muestra representativa. Este paso es fundamental. Tiene que ser representativa de todo el material a analizar, donde tiene que tener un manipuleo cuidadoso y sistémico para no contaminar la muestra y según la parte de referencia y bibliográfica se ha visto que el órgano adecuado para extraer del cadáver era los riñones, debido a que en este se almacena y sobre todo se concentra y se elimina en vías urinarias. De esta manera se procede a la disección
se saca los riñones del cadáver. Se procede a hacer el siguiente paso, la preparación de la muestra, donde a nivel general podemos ver que si es una muestra sólida se procede a una pulverización y a una reducción de tamaño, donde aquí es muy importante ver el contenido de agua, ¿no? Que nos podría dar resultados erróneos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado que no haya una absorción ni desorción del agua. En nuestro ejemplo podemos ver que hemos extirpado los riñones, se procede a trozar, macerar y llevar un equipo denominado homogenizador de tejidos. Este nos va a permitir tener una muestra que va a ser homogénea y de una reducción de tamaño. Las muestras repetidas. Por toda norma y en todo paso analítico, el número de muestras mínimamente debe ser 3, ¿no? Mínimamente 3, cuya masa o volumen sean definidos. En este caso, ese dato nos da la misma técnica. Estas muestras repetidas, ¿para qué nos sirven? Aumentan la calidad de resultados y la confiabilidad, ¿no? Hemos tomado en nuestro ejemplo 3 muestras de 10 gramos de tejido homogenizado y procedemos a la calcinación seca. La muestra se somete a calor a una temperatura bastante elevada de 555 grados centígrados. ¿Cuál es el objetivo de la calcinación? Que es una parte fundamental y que sería nuestro primer paso químico. Sería liberar el analito de todo el material orgánico. De esta manera se obtiene el arsénico en forma de pentaóxido de diarsénico. Procedemos a la preparación de la disolución de la muestra. Se busca el disolvente adecuado, ¿no? Adecuado en cuanto a solubilidad, donde por lo general no son unos disolventes muy comunes, ¿no? Más bien son denominados raros. Pero un aspecto que nos podría ayudar mucho es semejante disuelve a semejante, ¿no? Ver similitudes de estructuras para elegir el disolvente. En este caso se ha elegido el ácido clorhídrico diluido, donde si procedemos a poner el pentaóxido de diarsénico más nuestro ácido clorhídrico diluido, nos va a formar el ácido arsénico o también denominado ácido ortoarsénico. Procedemos al siguiente paso, que es la eliminación de interferencias. Es un paso bastante complejo donde se trata de grupos químicos no específicos. ¿Qué busca el analista? El analista busca justamente un esquema químico que elimine estas interferencias. Estas interferencias que son sustancias que dificultan el cálculo de la medición final. Justamente nuestro objetivo inicial era encontrar nuestra famosa arsina, ¿no? Como vemos acá, la arsina, mediante una destilación de arsénico en forma de arsina. Por lo tanto, como ya habíamos visto en el caso anterior, teníamos formado el ácido ortoarsénico, pero nuestro objetivo final es llegar a la arsina. Por lo tanto, a nuestro ácido ortoarsénico le vamos a agregar el cloruro de estaño más el ácido clorhídrico para formar el ácido ortoarsenioso. Recién este ácido ortoarsenioso, más agregar el zinc, vamos a proceder a convertirlo en arsina, que sería nuestro objetivo. Tenemos la obtención de la arsina, donde vamos a ver que es un gas de características muy similares. Primero, al ser un gas, vamos a tener que tener un equipo bastante específico, que es un colector de gas, donde recogemos nuestro gas, que la característica más importante es que sea coloreada, para que esta podamos llevar a un equipo denominado espectrofotómetro y leer las absorbancias, ¿no? Aquí vemos un esquema donde se ve claramente cómo es que el analito está rodeado de interferencias y el objetivo justamente es, mediante un esquema, hacer desaparecer estas interferencias, que quede solo en el analito y luego proceder este analito a hacer una cuantificación. Procedemos a nuestro siguiente paso, que es la medición de la propiedad del analito. Se busca
cualquier tipo de propiedad física o química del analito que nos permita luego tener una parte cuantitativa. Dicho en otras palabras, esta propiedad física o química nos va a poder permitir tener la medición de este analito, donde tenemos que la concentración del analito es igual a K por X. X va a ser la propiedad física o química elegida y K una constante de proporcionalidad, donde aquí un concepto fundamental es que K es directamente proporcional a X, que es la propiedad física o química encontrada. En este caso, la propiedad que hemos encontrado va a ser la absorbancia. El arsénico, que es una solución coloreada, va a introducirse diferentes muestras a un espectrofotómetro que se van a leer las absorbancias justamente a 535 nanómetros. Tenemos el cálculo de los resultados. En cálculo de los resultados, nosotros en el equipo hemos procedido a leer las absorbancias. Vamos a llevar a una curva donde en esta nos va a permitir cada absorbancia tener una relación en ppm, que sería justamente la concentración que nos va a servir para proceder a ver los límites, si es que con estos resultados verificamos si ha habido o no intoxicación. ppm es una concentración muy utilizada en química analítica, que ppm, recordando un poco, es miligramos litro, ¿no? Hemos procedido a hacer nuestras lecturas y nuestro resultado final sería el siguiente. Primero, hemos encontrado la presencia positiva de arsénico. Segundo, según nuestras concentraciones encontradas en ppm, vemos que fueron de 16 a 22 ppm, donde en dato bibliográfico y los límites permitidos en tejido animal nos dicen que arriba de 10 ppm es tóxico. Por lo tanto, confirmamos nuestra hipótesis del inicio, que donde suponíamos que el venado había sido muerto por intoxicación de arsénico. Por otra parte, también se ha hecho el estudio de la hierba, donde se ha encontrado 600 ppm, donde podemos afirmar y demostrar que los venados murieron por alimentarse por hierba envenenada. En la evaluación de los resultados. Con todos los resultados obtenidos se procede a hacer métodos estadísticos para verificar esta confiabilidad. Este tema de métodos estadísticos lo vamos a ver a mayor profundidad en nuestro segundo parcial. Hasta este momento hemos visto los 9 pasos característicos de cualquier etapa de un análisis cuantitativo. Tenemos que aquí, si bien hemos utilizado un ejemplo bastante claro, también podemos dar otros ejemplos que pueden aplicar y son muy utilizados en estas 9 etapas. Uno de ellos podría ser determinación de calcio en agua, que en este caso nuestro analito a determinar sería calcio y nuestra matriz podría ser el agua tomada de un río o de un lago, ¿no? Otro ejemplo que es muy típico en nuestra carrera profesional como bioquímicos sería determinar un principio activo en un medicamento. También podríamos utilizar estas 9 etapas, donde, por ejemplo, si queremos saber en un comprimido de aspirina si hay el principio activo, determinaríamos cantidades de ácido acetilsalicílico presente en el comprimido. Y así podríamos ver sin fin de ejemplos que podrían aplicarse y serían muy favorables con estas etapas cuantitativas. Muchas gracias por su atención.